Pausa que hemos tenido para tratar algunos temas que eran necesarios tratar y poder abordar todo lo concerniente a la Semana Santa, queremos en esta mañana retomar nuestros estudios y yo he querido hacerlo, he querido retomar en la mañana de hoy esta serie atendiendo a un aspecto distintivo del carácter de Dios y que a veces ese aspecto distintivo del carácter del Señor pasa un tanto que desapercibido, y al acercarnos a ese aspecto distintivo que a veces pasa desapercibido, tenemos que obligatoriamente sistematizar algunos atributos del Señor que nos muestran realmente esa capacidad que hay en Dios o esa característica que hay en Dios. Es por ello que hoy vamos a estar reflexionando bajo un título que ya está en pantalla desde el inicio, y es la abundancia de Dios. Este es un tema teológico, como todos los anteriores. Es un tema doctrinal, pero también el tema que les propongo analizar hoy es un tema sumamente práctico y se van a dar cuenta. Y es también un tema sumamente desafiante, sobre todo nos desafía a adorar a ese Dios que merece toda la gloria, toda la honra y todo el honor de nuestra parte. Yo creo que pensar en un Dios opacado, pensar en un Dios pobre, pensar en un Dios mezquino en atributos y también en acciones, es pensar en un Dios con D minúscula. Pensar en un Dios mezquino, opacado o pobre, como les he dicho, es pensar en un Dios que no es nuestro Dios, no es el Dios de la Biblia. Es pensar en un Dios que es fabricado, que es producto de la invención humana, pero nunca pensar en un Dios con esas características que yo acabo de mencionar hará alusión al Dios de la Biblia, nunca hará alusión, nunca estas características tendrán que ver con Jehová de los ejércitos, ese Dios que se nos presenta en las Sagradas Escrituras como un Dios sumamente abundante, un Dios en el cual hay mucha abundancia, un Dios que es ilimitado. No quiero todavía asombrar nada de lo que viene después. Un Dios que, mis amados hermanos, obviamente, el Dios en que tú y yo creemos es una fuente totalmente inagotable. ¿Usted está de acuerdo con eso? Nuestro Dios es una fuente inagotable. Y yo creo que meditar en esta mañana en torno a la abundancia de ese Dios en el cual tú y yo hemos creído nos va a traer beneficios a nuestras vidas, y nos va a traer beneficios a nuestras vidas en medio de un mundo que tiene sí muchas opciones, pero que paradójicamente, a pesar de que el mundo en el que vivimos tiene muchas opciones, a la vez nosotros vivimos en un mundo que está muy carente de casi todo. Así que yo les invito a considerar en esta mañana, primeramente, mis amados hermanos, al Dios que es abundante en amor. ¿En qué es abundante tu Dios, queridos? En amor. Este mundo tiene muchas ofertas, pero este mundo carece ¿de qué? De amor. No obstante, dentro de las abundancias que tú y yo encontramos en Dios, mis amados hermanos, abunda el amor. En Juan, o en primera de Juan escribiendo su primera carta, en el capítulo 4, versículo 8, el apóstol nos dice que Dios es amor. Y desde niños nosotros cantamos un canto bien pequeño, bien corto, que dice: Dios es amor. Y se repite: Dios es amor, Dios es amor. La Biblia lo dice. Bueno, Juan fue ese discípulo amado que enfatizó ese carácter que Dios posee, o esa esencia que Dios posee, y es su amor. Y el hecho de que Juan haya escrito, inspirado por el Espíritu Santo, que Dios es amor, mis amados hermanos, eso significa que el amor es uno de los atributos del Dios
en el cual tú y yo hemos creído. El amor es uno de esos atributos de ese Dios al cual adoramos y cantamos, pero también significa que Dios es la fuente inicial de toda expresión de amor genuino. Así que cuando tú recibes amor de alguien que no es Dios, y ese amor de ese alguien es un amor genuino, mira, ese amor lo ha provocado en esa persona única y exclusivamente ¿quién? El Dios que es abundante en amor. El hecho de que Dios, mis amados hermanos, en esencia sea amor, implica que ese amor no se agota, al contrario. El amor de Dios es un amor totalmente abundante. No obstante, cuando tú y yo ojeamos nuestra Biblia, sobre todo el Nuevo Testamento, y llegamos a la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Efesios o en Éfeso, en el capítulo 2, versos 4 al 5, ahí en el contexto de la salvación del ser humano, Pablo nos presenta el gran amor con el que Dios nos amó. Él es un Dios abundante en esencia, Él mismo es amor, pero Pablo nos revela no solamente que Dios es amor, sino que Dios nos ha amado a ti y a mí con un gran amor. Y Pablo enfatiza que Dios nos amó con ese gran amor y cada vez a veces abundante cuando tú y yo estábamos muertos, recuerda el texto, en nuestros delitos, en nuestros pecados, y al Dios amarnos con ese gran amor, Pablo dice que nos dio juntamente con Cristo vida, o nos dio vida juntamente con Cristo. O sea que la esencia de la naturaleza de Dios, mis amados hermanos, que en este caso es el amor, esa esencia amorosa de Dios fue puesta en práctica a favor de todos nosotros que hemos creído, y también fue puesta en práctica a favor de todos aquellos que en esta mañana quieran creer en Dios, y fue puesta en práctica en la persona de Cristo para salvarnos. Dice Pablo, y es tan abundante ese amor de Dios, mis amados hermanos, es tan grande, es tan rico, que Pablo nos revela que a pesar de nuestra culpabilidad, a pesar de andar muertos en nuestros delitos y pecados, Dios mostró, dice el apóstol ahora, escribiendo a los romanos, en el capítulo 5, verso 8, que dice que Dios mostró su amor para con nosotros, para contigo y conmigo, en que siendo aún pecadores, en que estando revolcados nosotros en el fanguero del pecado, estando aún así, Cristo murió por nosotros para sacarnos de esa vida. Qué abundancia de amor hay en nuestro Señor. El Hijo de Dios haciéndose hombre, el Hijo de Dios ocupando nuestro lugar en la cruz, como esa máxima expresión del abundante amor de Dios a favor tuyo, a favor mío, para transformar nuestras vidas, para darnos sentido de vida, para darnos propósito en Cristo a nuestra vida. Pero la abundancia, mis amados hermanos, y la grandeza del amor de Dios no se queda ahí, sino que la abundancia y la grandeza del amor de Dios desafía todo lo creado. La abundancia del amor de Dios y la grandeza del amor de Dios traspasa los límites de lo temporal, de lo que vivimos aquí, de lo que experimentamos aquí, y según la Biblia llega hasta la eternidad, dándonos seguridad total en Dios de vida eterna. Qué grande es el amor de Dios. Fíjate que en Romanos, Pablo, dándonos una idea progresiva y ascendente del amor de Dios, Él nos presenta una declaración de fe que a todos nosotros que estamos aquí en esta mañana y somos cristianos nos encanta. Y no está mal que nos encante, porque es palabra de Dios. No está mal que nos enamoremos de esa declaración. Pablo, en esa comprensión del amor de Dios, dice una declaración de fe que era de Él, pero tiene que ser de nosotros también.
tenemos que apropiarnos de ella nosotros también. Y dice Pablo allí en Romanos, por lo cual, después de estar analizando una serie de temas teológicos, él dice, por lo cual estoy seguro, y escucha bien, estoy, ¿qué cosa? Seguro. Y añade Pablo, que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, que dice el apóstol, nos podrá separar, ¿de qué, hermanos? Del amor de Dios. Y Pablo lo deja ahí, dice, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Wow! Nada nos podrá separar ¿de qué? Del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, se ha materializado en Cristo Jesús, que es nuestro Señor. Y yo me pregunto, ¿acaso habrá amor tan abundante como el de Dios? Y yo me respondo a mí mismo, claro que no. Estoy seguro de que no hay paralelo, no hay ningún tipo de paralelismo que se pueda igualar o equiparar al amor de Dios. No obstante, cuando nosotros contemplamos a nuestro Dios en su palabra revelada en las páginas de la Biblia, nosotros notamos también que ese Dios que es abundante en amor, también es un Dios que es abundante en misericordia. Y quiero que me sigas porque es interesantísimo. Él es abundante ¿en qué? En amor, pero es abundante también ¿en qué? En misericordia. El amor es algo que a veces teorizamos nosotros demasiado, pero mira, nadie va a creer que tú le amas si tú no lo demuestras, ¿verdad? Tu esposa no va a creer que tú la amas si tú no demuestras ese amor. Bueno, ese Dios que es amor y amor abundante, es un Dios que ese amor lo ha demostrado, entre otras cosas que vamos a ver en esta mañana, a través de su abundante misericordia. El apóstol Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 3, nos dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia. Y Pedro presenta la misericordia de Dios en un grado superlativo, su gran misericordia. Según esa gran misericordia por la cual bendecimos al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, mira, Él, según esa gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva, dice el apóstol, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Mis amados hermanos, Pedro nos habla de la gran misericordia de Dios en este pasaje. No nos está hablando simplemente de la misericordia, no. Pedro nos está diciendo que en Dios hay una misericordia, pero una misericordia grande, una misericordia abundante, una misericordia que es intrínseca a Él, pero que a su vez esa misericordia tiene como objeto, o tiene un objeto en el cual se despliega ella, y ese objeto sobre el cual se despliega la gran misericordia, la abundante misericordia de Dios, somos tú y yo. Eso te dice algo. Esa gran misericordia de Dios se despliega sobre ti y sobre mí a diario. Y cuando nosotros pensamos en la misericordia de Dios, mis hermanos, nosotros nos referimos a ese acto a través del cual Dios muestra su amor de una manera concreta. Sin Dios es amor, pero ¿cómo nosotros vemos el amor de Dios reflejado? Bueno, a través de su misericordia, porque cuando sus misericordias llegan a mi vida, es el amor de Dios llegando de una manera concreta a cada uno de nosotros. La misericordia de Dios es la amabilidad de Dios para contigo y conmigo. La misericordia de Dios es la piedad que Dios despliega sobre ti y sobre mí a diario. La misericordia de Dios es la compasión de Dios contigo y conmigo, a tal punto que algunos teólogos han preferido concluir que la misericordia de Dios se pone de manifiesto cuando Dios no me da lo que yo merezco. Wow. Es como ese niño
tiene una pelota y está jugando en la casa, y la casa tiene adornos delicados que pueden romperse, y papi le ha advertido de que si rompe, o que si no deja de jugar con la pelota dentro de la casa y rompe algo, lo va a castigar. Pero cuando papi ve que el niño rompió algo, quebrantó la ley, papi, en vez de darle ese castigo, retiene el castigo. En ese momento la justicia de papi no llega sobre él, porque papi es misericordioso, y junto con la misericordia hay otro aspecto de Dios que no lo podemos separar, pero que para este estudio sí lo hemos separado para una mejor comprensión. Mis amados hermanos, tan abundante es la misericordia de Dios que las Sagradas Escrituras nos presentan al Señor como el Padre de las misericordias. Gloria al Señor. Mira, el hecho de que Pablo nos presenta a Dios como el Padre de las misericordias, eso dice que sí, en Dios hay mucho amor, pero toda misericordia procede también de ¿quién? De Dios. Él es abundante en misericordia. Y el apóstol dice en 2 Corintios capítulo 1, verso 3, lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y añade, Padre de misericordias, en plural. Wow. Padre de misericordias. Y lo que Pablo nos quiere decir, mis amados hermanos, a través de esta idea, es que en Dios se originan directa e indirectamente todos los actos de misericordia pasados que tú has experimentado. En Dios se originan directa e indirectamente todos los actos de misericordia presentes que tú y yo estamos experimentando, pero en Dios también se originan todos los actos de misericordia futuros que en su misericordia tú y yo experimentaremos. ¿Por qué? Porque Él es Padre de misericordias, en plural. ¡Qué abundancia de misericordia encontramos en el Señor! Basta solo con leer algunos textos de las Sagradas Escrituras para darnos cuenta de esa abundancia de misericordia que hay en Dios. Por ejemplo, escucha por favor conmigo el Salmo 103, versos del 8 al 13. Dice el salmista: compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira, y añade el salmista, y grande en misericordia. Nunca, no luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados. Recuerden la expresión que hice ahorita sobre el papá y el niño que estaba jugando pelota en la sala y rompió un adorno. ¿Qué hizo papá? No lo trató en base a la ley que infringió, a la ley de la casa que infringió. Bueno, el salmista dice: no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, lo cual, un paréntesis, lo cual no quiere decir que Dios no visita el pecado. Sí, no confundamos, no mezclemos las cosas. Dios visita el pecado, pero nos trata también con misericordia. Reitero el texto: no nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, porque como están de altos los cielos sobre la tierra, y aquí está el porqué, así es de grande ¿quién? Su misericordia para los que le temen. Y aquí hay una cláusula: para los que le temen, así de grande es su misericordia. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, y recuerda la ilustración, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que solo somos polvo. Queridos hermanos, Dios no tiene que esforzarse para mostrarnos su misericordia, pues en su esencia Dios es compasivo, en su esencia Dios es clemente, y en esencia Dios es grande. ¿En qué? En misericordia. Pero otro texto que traigo en esta mañana a colación es el Salmo 57,
versículos 7 al 10. Fíjate cómo el salmista nos presenta la abundancia de misericordia que nosotros encontramos en el Señor. Dice el salmista: firme está mi corazón, oh Dios, mi corazón está firme. Y anoche me vi tentado solamente a citarles en la mañana de hoy el versículo que habla de la misericordia, pero no. Tengo que llevar el contexto. Porque al contemplar a un Dios que es abundante en misericordia, nosotros tenemos que adorarle, cantarle. Ahora mira, el salmista llega en este capítulo 57 del libro de los Salmos a la conclusión de que Dios es grande en misericordia, y cuando él llega a esa conclusión, en torno a esa conclusión, él eleva un canto de alabanza que vemos a partir del verso 7 de este capítulo 57. Y él dice: firme está mi corazón, oh Dios, mi corazón está firme. Y añade: cantaré y entonaré salmos. Despierta, gloria mía. Despierte arpa y lira. A la aurora despertaré. Te alabaré entre los pueblos, Señor. Te cantaré alabanzas entre las naciones. Porque, y ahí está la razón, ahí está el motivo, grande hasta los cielos es tu misericordia. Gloria al Señor. Hay un principio en la psicología que plantea que toda conducta es motivada. No hay comportamiento humano que no tenga de base una motivación. De manera que cuando nosotros observamos el comportamiento humano, tenemos que tener siempre claro una premisa: toda conducta tiene de base, ¿qué cosa? Una motivación. Y el salmista, esta conducta de alabanza, este comportamiento de alabanza, tenía un motivo de base. El motivo es el elemento que regula el comportamiento humano. Bueno, el motivo, yo puedo decir también, el motivo o los motivos que encontramos en Dios son los elementos que regulan la adoración que el pueblo de Dios rinde o deja de rendirle a Él. Y ahora este hombre, al encontrar en Dios o al ver en Dios que Él es grande en misericordia, que su misericordia lo ha alcanzado, esa conclusión, esa verdad bíblica lo motiva a tener una conducta de adorador y alabarle. Qué lindo es el Señor, es abundante en misericordia. Amados hermanos, la misericordia de Dios es infinitamente más abundante que la misericordia que tú y yo tenemos como seres humanos sobre otros seres creados. La misericordia de Dios es más constante que la tuya y la mía. La misericordia de Dios es más sistemática que la tuya y la mía. La misericordia de Dios es más fiel que la misericordia que tú y yo podemos brindar a nuestro prójimo a diario. Tan así que el profeta nos dice en Lamentaciones capítulo 3 versos 22 al 23 lo siguiente: las misericordias de Jehová jamás terminarán. ¿Cómo? ¡Wow! Las misericordias de Jehová jamás terminarán. Y sigue diciendo el profeta llorón: pues nunca fallan sus bondades. ¿Cómo? Las bondades de Dios nunca fallan. Son nuevas cada mañana, añade el salmista, o el profeta, perdón. Y todo eso, concluye él, porque grande es tu fidelidad. Gloria al Señor. Mis amados hermanos, la abundante misericordia de Dios es tan sorprendente que a pesar de lo que tú y yo somos, Dios seguirá siendo misericordioso. Es lo que está diciéndonos su palabra. Pero esa fuente de misericordia que es abundante y que encontramos en Dios, esa abundante misericordia de nuestro Señor, es una misericordia que se activa de una manera muy especial en todos aquellos que vienen en arrepentimiento a Él. Tan así que dice Pedro en su primera carta, versículo 1, verso 3: el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según
su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo. Ahora, ¿cómo nosotros debemos entender este pasaje? Bueno, mis amados hermanos, mira, el mismo Pablo, allá en el capítulo 2 de Efesios, un capítulo monumental dentro del Nuevo Testamento, nos explica los detalles. Todo aquel que viene en arrepentimiento puede gozar de la misericordia de Dios. Y mira cómo Pablo lo explica allá en Efesios 2, del 1 al 5. Pablo dice, y Él, Dios, les dio vida a ustedes, en este caso a todos nosotros, los creyentes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los que anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo pasado vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, dice Pablo, lo mismo que los demás. Pero Dios, ya apareció el pero exegético, pero Dios, que es rico en misericordia, dice el apóstol, por causa del gran amor con que nos amó. ¿Cómo es Dios? Rico en misericordia. Y por causa, teniendo como motivo el gran amor con que nos amó, aún cuando estábamos nosotros muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvos, añade Pablo. Gloria al Señor. Hermanos, Dios en la riqueza y en la abundancia de su misericordia nos ha brindado salvación. Dios en la riqueza y en la abundancia de su misericordia nos ha brindado redención, a pesar de que tú y yo lo que merecíamos era condenación eterna en el infierno. Pero Él no nos ha dado redención, Él nos ha dado salvación, no porque hayamos hecho algo para merecer la salvación, sino que Dios nos ha dado salvación en su misericordia por pura gracia. ¿Ven cómo el amor me lleva a la misericordia y la misericordia me lleva entonces directamente a otra de las abundancias de Dios, que es la gracia? Entonces veamos en la Biblia cómo Dios es abundante en gracia. Romanos capítulo 5, verso 17 nos dice, porque si por la transgresión de un hombre, y tú recordarás que ese hombre fue Adán, por este reinó la muerte, por Adán, la condenación eterna, mucho más, dice Pablo, reinarán en vida por medio de un hombre con H mayúscula, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. ¿Qué tú estás diciendo, Pablo? Bueno, si Pablo estuviera aquí, me dijera, te estoy diciendo lo mismo que tú acabas de leer, David, que en Dios hay abundante gracia para salvación. Gloria al Señor. Hermano, Pablo nos está trayendo a la mente nuevamente esa calamitosa realidad de que el pecado entró al mundo a través de la desobediencia de Adán, y esa transgresión vino a traernos muerte física, pero no solamente muerte física. Pablo nos está recordando que esa calamitosa realidad también trajo a nuestras vidas muerte espiritual, condenación espiritual, porque heredamos esa naturaleza pecaminosa de Adán. Sin embargo, el apóstol en este versículo nos está diciendo también que Dios no nos dejó abandonado a nuestra suerte. Gloria al Señor. ¡Qué abundante gracia hay en el Señor! Dios no nos dejó abandonado a nuestra suerte. Pablo nos está enfatizando que Dios, y solamente Dios, fue quien tomó la iniciativa para revertir la condición de la caída del ser humano. Y una vez que Dios toma esa decisión, Dios envía a Cristo a este mundo, y a través de Cristo, y solamente a través de Cristo, Dios nos ha otorgado gracia abundante.
Una gracia que está al alcance de todos aquellos que vengan a Cristo en arrepentimiento y fe. Y eso es lo que Dios anhela. Dios anhela, amigo que nos visita en esta mañana, que tú dejes tu pecado, que tú te arrepientas de tus pecados y te vuelvas a Él de manera sincera. De manera que es por medio de Jesús, quiero que lo sepas, que el ser humano puede recibir la vida eterna. Es únicamente por medio de la gracia de Cristo que el ser humano puede recibir el perdón de sus pecados, y es a través de Él que todo ser humano arrepentido puede ser reconciliado con Dios, para no seguir en enemistad y no seguir rumbo a la condenación eterna en el infierno. Y todo esto que yo te he dicho, todo eso que yo te he dicho, es gracias a la gracia abundante de Cristo expresada en la cruz del Calvario para librarnos de la condenación eterna. Una condenación que heredamos como producto de la desobediencia de Adán y también de Eva. De manera que, gracias a la gracia abundante de Dios, gracias a ese favor no merecido, gracias a que Dios nos dio en Cristo el castigo, o no nos dio en Cristo el castigo que tú y yo merecíamos, gracias a que Cristo llevó sobre Él el castigo que tú y yo merecíamos, hoy aquí, ahora, en este lugar, tú que nos visitas y no eres cristiano, puedes ser salvo y comenzar a vivir la vida eterna. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, que es inerrante, es infalible, dice: porque si por la transgresión de un hombre, por este reinó la muerte, mucho más reinaremos en vida por medio de un hombre llamado Jesucristo, aquellos que reciban la abundancia de la gracia y del don de justicia. Hay una gracia abundante que el Señor tiene ofertando para toda la humanidad. El ser humano nunca ha hecho nada para reconciliarse con Dios, ni podrá hacerlo. El ser humano no puede añadir nada al proceso de la salvación, porque el proceso de la salvación fue un proceso ideado, iniciado y ejecutado única y exclusivamente por el Dios Trino. Y eso es lo que Pablo nos está enseñando y lo explica en Efesios capítulo 2. Fíjate, porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, un regalo de Dios, no por obras, para que nadie, absolutamente nadie, se gloríe. Así que, a tono con esa abundante gracia de Dios, mis amados hermanos, un hombre, un predicador de nuestra generación llamado Paul Washer escribió lo siguiente, y escucha bien: la manifestación de la gracia de Dios, dice Washer, en el creyente seguirá aumentando en magnitud por toda la eternidad. Y ella es abundante, pero seguirá aumentando en magnitud por toda la eternidad. De hecho, la amabilidad o bondad de Dios hacia su pueblo en Cristo Jesús será presentada ante toda la creación como la principal exhibición o demostración de las sobreabundantes riquezas de su gracia. Y sigue añadiendo Watcher: por toda la eternidad, toda la creación aprenderá cuán verdaderamente clemente es Dios al observar su continua amabilidad o bondad hacia su pueblo. La gracia de Dios es tan inmensa y asombrosa que ni siquiera la eternidad será lo suficientemente larga para comprenderla o para ofrecer a Él suficiente alabanza por esta. Gloria al Señor. Qué comprensión tan exacta ha tenido este hombre de la abundancia de gracia que hay en Dios. Tan abundante que, a pesar de nuestros pecados, a pesar de los pecados que tú hayas cometido, Él te alcanza
Y si vienes a Él en arrepentimiento, Él te perdona, te hace nueva criatura y te adopta como su hijo. Gloria al Señor. Y yo espero que todos los creyentes que estemos aquí en esta mañana celebremos la gracia del Señor. Pero mis amados hermanos, si bien es cierto que Dios es abundante en amor, es abundante en misericordia y abundante en gracia, también debemos acotar en esta mañana que Dios es abundante en consolación. Por favor, vayamos a 2 Corintios capítulo 1, versos 3 al 5. 2 Corintios 1, 3 al 5 dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias, un texto que leímos ahorita, pero añade algo más, Pablo. ¿Qué dice? ¿Y Dios de qué? De toda consolación. Y Pablo añade aquí, describe esa consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que también nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Como vimos hace unos minutos, Dios es Padre de misericordia según este texto. Pero también este texto, vamos a ver ahora, dice Pablo que en un mismo renglón, fíjate, en una misma oración, Pablo añade que Dios es Padre de misericordia, pero también es Dios de toda consolación. O sea que toda acción, todo efecto de consolación nace o se origina en la persona del Dios que tú y yo adoramos. Pero mis amados hermanos, la grandeza que se encierra en este texto es que la consolación de Dios que Dios trae a nuestras vidas no es una consolación humana, no tiene que ver nada con la consolación que un prójimo te da cuando tú estás triste. La grandeza de este texto es que la consolación que Dios nos trae, ese consuelo que emana de Dios, no es un consuelo circunstancial, sino que es una consolación que solo puede ser comparada con la que trae el Espíritu Santo. ¿Por qué? Bueno, porque cuando Cristo ascendía al cielo, Él prometió ¿a quién? A un consolador. ¿Y ese consolador es quién? El Espíritu Santo de Dios. Así que Dios, en la persona del Espíritu Santo, está a nuestro lado. Pero no solamente Dios en la persona del Espíritu Santo está a nuestro lado guiándonos todos los días, sino que Dios, amados hermanos, desde que tú y yo vinimos a Él en arrepentimiento, Dios está dentro de nosotros en la persona de su Espíritu, fortaleciéndonos para que podamos luchar a diario en medio de este mundo que sobre todo lo que nos trae es aflicción, pesar y muchos, pero muchos momentos de debilidad. Y contamos con el Consolador en nuestro corazón para ministrar consolación a nuestras vidas en esos momentos en los que la necesitamos. Y es por ello que Pablo nos dice que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es Padre de misericordias y Dios de toda consolación, y añade, ese Dios que es Padre de toda consolación, o que es Dios de toda consolación, rectifico, Él nos consuela, dice tu Biblia que ¿en qué? En todas nuestras tribulaciones. Y yo tú marcara eso con color rojo en nuestra Biblia, porque hermano, a diario tenemos tribulaciones. Y aquí hay una promesa. Mira, hermano, hermana, estés donde estés sentado, amigo que nos visitas, tengas el problema que tengas, Dios nos consuela ¿dónde? En todas nuestras tribulaciones. No hay problema demasiado grande para Él. No hay lágrima que Él no pueda enjugar. Ahora tendríamos que hacer una pregunta en esta mañana, todos los presentes. ¿Qué me atribula? ¿Qué me atribula? ¿Qué me está quitando el sueño? ¿Qué me está quitando la paz? ¿Qué me está causando lágrimas? Y mira, las lágrimas más fuertes que el ser humano experimenta no son las lágrimas que corren por nuestras mejillas, ¿verdad? ¿Cuáles son?
Las lágrimas más profundas, que hablan del dolor profundo que hay en el ser humano, son esas lágrimas que corren por el corazón, por el alma, y que nadie ve, y que solamente tú conoces, y que solamente Dios conoce, y que muchas veces no hay palabras humanas que puedan ministrar a esa necesidad. Solamente Dios puede ministrar esa tribulación. Tendríamos que hacer una pregunta, como pregunta también en esta mañana: mi corazón está gimiendo. ¿Qué hace gemir mi corazón? ¿Qué me está robando la paz y el gozo? ¿Qué prueba se está convirtiendo hoy día en demasiado pesada de llevar? ¿Qué carga se está convirtiendo en demasiado pesada para yo llevar? Bueno, ven con todas tus congojas, por favor. Ven con todas tus penas. Ven con todos tus tormentos, sea creyente o no. Ven con todas tus aflicciones al Señor, porque de Él procede toda consolación. Amén. Ven a Él. Es un esposo resabioso, es un esposo infiel, es una esposa que no se somete, es un hijo rebelde, es un suegro o una suegra difícil de llevar, es un vecino difícil de tolerar. Ven, sea cual sea tu circunstancia, ven a Él, porque Él puede consolarnos en medio de todas nuestras tribulaciones. No te quedes con ellas, no te quedes ahí sumergido en la profundidad de ese mar turbulento que a veces nos visita, porque la palabra del Señor asegura que Él, vuelvo a subrayar, nos consuela. ¿Dónde? En medio de todas, absolutamente todas nuestras tribulaciones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, está muy claro en la Biblia. No hay circunstancia que Dios no pueda ministrar con su Espíritu Santo en combinación perfecta con su palabra. Dicho de otra manera, no hay circunstancia difícil en tu vida que Dios no pueda ministrar con su Espíritu y su palabra. No hay lágrima que Dios no pueda enjugar en tus mejillas o en tu corazón. Gloria al Señor. Amén. Qué abundante en consuelo es nuestro Dios. Pero qué maravilla, hermanos. Leyendo este texto, y dice anoche, me miró así porque diría: bueno, está loco, está hablando solo. Ella en su ajetreo nocturno en la casa, dejando todo listo para el día de hoy, me oyó decir algo cuando leí el texto: somos consolados para consolar. Y yo, con el rabo del ojo, vi que ella me miró así. Somos consolados para consolar. Eso nos sigue diciendo el texto. Nosotros solemos decir a veces bendecidos para bendecir, sí, pero también yo quiero que digamos consolados para consolar. Lo decimos, consolados para consolar. Fíjate lo que Dios dice en su palabra. Sigue diciendo el texto: Él es Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Lo hace, fíjate, y Él te consuela en medio de toda tu tribulación, para que también tú y yo podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, dándoles el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Palabras no mías, palabras inspiradas por el Espíritu Santo a través de Pablo. Él nos consuela para que tú y yo a la vez demos consuelo a aquellos que están pasando por cualquier tribulación. Gloria al Señor. Hermanos, las pruebas de la vida tienen, y piensa en tu prueba, por favor. Piensa en tu prueba. Ahora, esa prueba que tú tienes en mente es una prueba de la vida. Pero esa prueba de la vida, a la luz de este versículo, tiene dos objetivos principales. Primero, que tú y yo experimentemos la consolación que viene de Dios. Amén. Por el segundo objetivo que tiene la prueba de la vida, es que una vez que tú y yo hemos sido consolados por el mismo Espíritu Santo, esa consolación que recibimos nos habilita como agentes
que imparten el consuelo de Dios a otras personas. Como dice Pablo, a los que están en aflicción, dándoles consuelo, o el mismo consuelo, o el que nosotros mismos también fuimos consolados por Dios. ¡Wow! Dije yo anoche, somos consolados para consolar. ¡Wow! ¿Qué manera tan atípica, mis amados hermanos, la que Dios usa para comisionarnos a un ministerio práctico y sumamente efectivo y sumamente cotidiano? ¿Cuál ministerio? Bueno, no el pastoral, no el misionero, no el de la adoración, no el del discipulado, no, este ministerio al cual Dios nos llama, ese ministerio de la consolación, Él nos comisiona a Él permitiendo que pasemos tribulaciones. Y cuando en medio de nuestras tribulaciones dependemos de Dios y dejamos que Él sea nuestro consuelo y nadie más, entonces y solo entonces, esa esposa que ha sido traicionada por años y que Dios la ha consolado, está habilitada para consolar a otra mujer que está siendo descaradamente engañada por su esposo. ¿Por qué? Porque ya Dios preparó en la escuela del sufrimiento a una sierva de Él que se dejó consolar y ahora ella está habilitada para ayudar a esa otra mujer o a otras mujeres que pasen por esa circunstancia. Iglesia, Dios permite que lleguen los momentos difíciles a nuestras vidas para que tú y yo encontremos consolación en Él y a su vez tú y yo, una vez consolados, una vez restaurados, ministremos en su nombre y en el poder de su Espíritu Santo consolación a otros. Recuérdalo, somos consolados para consolar. Hermano, tu sufrimiento, tus lágrimas, Dios es quien quiere enjugártelas para que te conviertas en un agente de consolación divina en esta nación que gime desconsoladamente. Amado hermano, ese es el propósito de nuestras congojas actuales según la exégesis de este versículo. Pero amigo que nos visitas en esta mañana y que aún estás sin Cristo y sin la consolación verdadera, a la luz de este versículo, te digo nuevamente, ven a Él, no esperes más, hay consuelo en Jesús. Como si no bastara, las abundancias de Dios estarían incompletas a mi juicio si en esta mañana no especificamos que Dios es abundante en poder. Es maravilloso. Dios es abundante en poder. Fíjate, uno de los textos que me ha hecho crecer en fe en los últimos 2 años se encuentra en Efesios capítulo 2, verso 20. Yo creo que ustedes se lo saben ya de memoria. Efesios 2:20, y hoy lo voy a citar en la Nueva Biblia de las Américas. Allí Pablo nos dice, y a aquel Dios, que es, ¿dónde estás? Poderoso, para hacer, dice la Reina Valera 60, todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que obra en nosotros. Y sigue la doxología en el versículo 21. Pablo, en este versículo, nos describe a Dios y nos dice que Dios es poderoso para hacer ¿qué cosa? Todas las cosas mucho más abundantemente de lo que tú y yo pedimos, de lo que tú y yo podemos entender. Y hermanos, este es un versículo, Efesios 3:20, que nos inspira a creer. Es un versículo que nos impulsa a orar cuando no tenemos deseo de orar, porque vemos que el asunto por el que quiero orar o por el que necesito orar es demasiado grande. Este es un versículo que nos dice, oye, no hay nada imposible para Dios, ora. Pero este es un versículo que también a mi juicio nos inspira a esperar, escucha bien, el despliegue del abundante poder de Dios a nuestro favor. Y cuando yo hablo de despliegue del poder de Dios, ahora me llega a la mente aquel episodio cuando Moisés estaba entre el ejército de Faraón con el pueblo
y el Mar Rojo. ¿Y qué pasó allí, hermanos? Un despliegue asombroso del poder de Dios. Cuando Jesús tenía aquella multitud hambrienta frente a él y tenía unos pocos panes y unos pocos peces, ¿qué pasó allí, amados hermanos? El despliegue del poder de Dios. Cuando el vino se agotó en las bodas de Canaán, ¿qué pasó allí, mis hermanos? El despliegue del poder de Dios. Y tú podrás citar, enlistar muchos otros eventos del despliegue del poder de Dios, no solamente bíblicos, sino momentos donde tú has visto en tu vida, en esta semana, en el día de ayer, quizás al despertar, el poder de Dios desplegándose con toda majestad y gloria a favor tuyo o a favor de los tuyos. Amén. Ese es nuestro Dios. Y en este texto se nos dice que Dios es poderoso para hacer todo, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. En otras palabras, lo que este texto intenta decirnos, mis amados hermanos, es que en su esencia Dios tiene tanto, pero tanto poder, y Dios tiene tanta, pero tanta facultad de acción, que Él no está limitado por nada ni por nadie para obrar cualitativa y cuantitativamente más allá de lo que nosotros conscientemente pedimos o entendemos acerca de su acción poderosa. Eso es lo que Pablo está diciendo. Abundantemente. Eso habla de una abundancia cuantitativa, una abundancia cualitativa. Y Pablo nos dice, el Dios en el que creemos tiene un poder que obra de esa manera. Mira, yo no sé a ti, pero este versículo es uno de estos textos que a mí me animan y me retan a creer en ese glorioso poder de Dios. Este es uno de esos textos que me da confianza para orar al Dios que tiene un poder ilimitado y al cual los imposibles humanos no lo paralizan, porque el Dios tuyo y el Dios mío hace posible nuestros imposibles cuando creemos en Él de todo corazón. Si tenemos un Dios así, entonces, ¿por qué vivir con tan baja dosis de fe en vena? ¿Por qué vivir con tan baja dosis de fe en vena? ¿Por qué vivir tan faltos de fe? ¿Por qué vivir con una fe que a veces parece que está languideciendo? Si tenemos un Dios poderoso, tenemos que creer que Él es poderoso para hacer todo mejor de lo que yo se lo pido o mejor de lo que yo me lo imagino. Gloria al Señor. Y eso no significa que Dios sea el mago de la lámpara. No. Dios hace las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos conforme a su voluntad para nuestras vidas. Así lo debemos entender. Si tenemos un Dios así, como nos lo describe la Biblia, ¿por qué vivir entonces como si fuéramos los más desdichados del mundo? A veces como cristianos damos la impresión de que somos los más desdichados del mundo. ¿Por qué? Porque no creemos a Dios. ¿Por qué vivir entonces como si no tuviéramos un ápice de esperanza cuando el poder de Dios nos da tanta, pero tanta esperanza? Querido hermano, cuando tú necesites sacar de tu mente toda incredulidad, escúchame bien, cuando tú necesites sacar de tu mente toda la incredulidad que como cristiano a veces nos embarga, cuando tú necesites sacar de tu mente esa falta de fe que te va a visitar a cada rato y que nos visita, entre otros muchos pasajes, yo quisiera dedicarte que te leas Job capítulo 38, 39 y 40. Léelo y vas a ver el poder de Dios. Entre otros tantos, ve a Job 38, 39 y 40. En ese texto, Dios hablándole a Job, exhibe su poder. Dios le dice a Job, mira mi poder, y por si se te olvida hacer la tarea, yo te quiero citar solamente unos versículos del capítulo 38. Mira lo que Dios le dice a Job para exhibirle su poder.
Dios le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? ¿Cómo? Sí, mi poder fue el poder que echó los cimientos de la tierra. Dímelo, si tienes inteligencia. Y Dios le pregunta a Job, ¿quién puso sus medidas? Ya que tú sabes. ¿O quién extendió sobre ella el cordel? Pregunta a Dios. ¿Sobre qué se asientan sus basas? ¿O quién puso su piedra angular cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo? Y vuelve a hacerle otra pregunta a Dios a Job. ¿O quién encerró con puertas el mar cuando irrumpiendo se salió de su seno? Cuando hice de una nube su vestidura y de espesa oscuridad sus pañales, cuando sobre él establecí límites, puse puertas y cerrojos y dije, hasta aquí llegarás, pero no más allá. Aquí se detendrá el orgullo de tus olas. Eso lo hice yo. Eso hizo mi poder, le dice Job, Dios a Job. ¿Alguna vez en tu vida has mandado a la mañana o le has hecho conocer al alba su lugar para que ella eche mano a los confines de la tierra y de ella sean sacudidos los impíos? ¿Alguna vez tú has hecho eso, Job? Yo lo hice. Le está diciendo Dios, en mi poder. Ella cambia como barro bajo el sello y como con vestidura se presenta. Pero es quitada la luz a los impíos y es quebrado el brazo rebelde. Y le pregunta nuevamente, ¿has entrado hasta las fuentes del mar o andado en las profundidades del abismo, Job? ¿Te han sido reveladas las puertas de la muerte o has visto las puertas de la densa oscuridad, Job? ¿Has comprendido la extensión de la tierra, Job? Dímelo si tú sabes todo eso. Y obviamente ahí vemos atributos de Dios combinados, su omnisciencia, pero también su poder abundante. Y sigue leyendo 39 y 40, por favor. Y este mismo poder divino, mis hermanos, que actuó en la creación y que es un poder abundante, dice Pablo, que obra en nosotros, en la última parte del versículo. ¿Ese poder obra quién? En nosotros. Vamos a creerlo, por favor. Vamos a creerlo, vamos a vivirlo. Es un poder que no nos es ajeno. No, porque tú y yo estamos bajo la influencia del abundante poder de Dios continuamente. Gloria al Señor. Y yo te hago una pregunta en esta mañana, iglesia. ¿Cómo tú vas a responder a la abundancia de Dios? Te hago esa pregunta a ti también, amigo que nos visitas. ¿Cómo tú piensas responder a la abundancia del amor, de la misericordia, de la gracia, de la consolación, del poder de Dios? ¿Cómo piensas hacerlo? En arrepentimiento, en compromiso, en lealtad, en servicio, en adoración. ¿Cómo piensas hacerlo? Yo quiero que cierres tus ojos, por favor. Y yo quisiera que tu iglesia estés haciendo un compromiso con Dios en esta mañana. Señor, hoy he podido contemplar en tu palabra que tú eres un Dios sumamente abundante. Díselo. Hoy he podido comprender, Señor, que yo necesito echar mano de tus abundancias más a menudo. Habla con Él. Hoy comprendo que mi adoración